Ahora vamos a entrar al proceso de demostración. Recordemos que la matemática es una herramienta y nos sirve para demostrar lo que decimos, y no todo lo que decimos simplemente es filosofía o demagogia. Entonces nosotros vamos a ver el ejercicio que está en la página 101. En esta parte de acá de esta página está claro y nos dice que demostremos si los dos triángulos de la figura son congruentes, son semejantes. Entonces, para ello nosotros vamos a dibujar. Recordemos que aquí no hay estrictamente medidas. Lo único que nos dan son condiciones. Una de las condiciones que nos dan es que estas dos rectas que estoy trazando, que no necesariamente tienen la misma longitud, son paralelas. Entonces nosotros vamos a obtener esto de acá. Tenemos esa forma. De tal manera que tenemos aquí A, B, C, D y el punto E, que es la intersección. Observemos entonces que se nos forman dos triángulos. El triángulo ADE en sentido antihorario y el triángulo BEC. Eso ya depende de cómo nosotros tomemos la referencia. Lo importante acá es que nosotros queremos demostrar. Lo que nos garantizan acá, o sea, la condición de esta figura es que el segmento AD es paralelo al segmento BC. Esa es la condición. Entonces ahora nosotros vamos a tener pasos, y estos pasos que nosotros hagamos tienen una justificación. Como siempre, como nosotros vamos a partir de una hipótesis. La hipótesis de esta manera va a ser proporcionada en el problema o en el planteo del problema. Entonces, nuestro primer paso, que es la hipótesis, es que nos dicen que el segmento AD es paralelo al segmento BC. Observemos entonces del video anterior de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, nosotros podemos aplicar. Si nosotros extendemos estas líneas, si nosotros hacemos la extensión de la recta en cada uno de ellos, nosotros vamos a tener esto de acá. Eso es extendiéndolas. Estamos extendiendo las rectas. Y entonces vamos a tomar como referencia solo esta línea. En esta línea de acá, entonces, nosotros vamos a tener este ángulo A y este ángulo C. Como lo vimos entonces en el video proporcionado, nosotros vamos a tener que en el paso 2 vamos a tener que el ángulo en el vértice A es congruente al ángulo C. En el libro aparece el ángulo medido de otra manera, o sea, el ángulo es medido referente a los rayos que se forman, EAD. En este caso, el vértice queda al centro. También puede ser definido de la manera DAE, pero siempre observando que el vértice del ángulo está al centro. Igual ocurre con el ángulo C, o lo podemos hacer referente solo al punto que está definiendo este ángulo. Pero de esta manera nosotros podemos ver que la justificación de lo que estamos diciendo acá se debe a que los ángulos son alternos pueden ser, si le estamos viendo desde acá, pueden ser alternos externos si vemos la parte de afuera, y pueden ser alternos internos si nosotros vemos la parte de adentro. Eso ya va a depender de qué es lo que nosotros estemos observando. Obviamente, como el ángulo son los medidos dentro de los triángulos, entonces
lo corregimos y vamos a decir que lo correcto sería acá, alternos internos. Pero recordemos que esto se debe a que nosotros estamos demostrando el triángulo y los valores externos no son parte de esta demostración. Observemos también lo otro es de que este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está acá. O sea, el ángulo AED, es el mismo ángulo BEC, ya que ambos, o mejor dicho, están cortados en el mismo vértice. Y por ende, nosotros podemos decir de que el ángulo E es igual al ángulo E. ¿Y eso a qué se debe? A que estos ángulos son opuestos por el vértice. Pero observemos, nosotros hemos demostrado que dos pares de ángulos son congruentes, tomando en cuenta que ya vimos nosotros de que si dos ángulos son congruentes, entonces podemos deducir en el cuarto paso que el triángulo ADE es semejante al triángulo BEC, ¿verdad? Por el criterio, ¿qué criterio estamos utilizando? El criterio ángulo-ángulo. Y de tal manera nosotros hemos llegado a una demostración matemática.